Señoras y señores, de pie. Il Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia, il signor Pietro Sorba, está encendido. Me sono ubriacato de una donna, quanto è buono l'odore della... Bueno, 6 minutos ya de las 2 de la tarde. Seguimos en vivo en este Encendidos, como siempre, hasta las 4. ¿Y qué prometimos al comienzo del programa, Rolito? Pietro Sorba. Exacto, pero de un lugar atípico. Desde un lugar original. De un lugar que no es el Mundial, o sea, no es Estados Unidos, no es México, no es Canadá. Es acá, en la ciudad de Buenos Aires, pero es un lugar que muchos quieren ir, pero pocos conocen. ¿Sabes dónde está Pietro? ¿Dónde? Ahora nos va a contar. ¿Cómo estás, Pietrito? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Dónde estás? En mi oficina. Escuchame, mucha gente quiere ir, pero pocos conocen tu oficina, vamos a ser realistas. La verdad que sí, mi casa, no digo mucha gente, pero bueno, bastante. Pero mi oficina no, mi oficina la conocen pocas personas. ¿Viste? Pietrito, bueno, hoy no viene acá presencial, pero siempre, bueno, con toda la información. Así que los invitamos también a que se metan en el YouTube de la radio, porque lo van a poder ver en vivo a Pietro ahí desde la oficina. Estoy viendo ahí, no llego a ver todo, pero mucho libro atrás. ¿Ves cómo ¿no? sacarle el antifaz a Batman? Ahí está, mirá. Es como sacarle la antifaz a Batman, me dice Rolito. La Baticueva. A ver, giremos un poco, dale, hasta donde puedas, No, bueno, no hay mucho para... ¿Cuántos libros que no voy a leer nunca, ¿no? Es la Pietrocueva. Me encanta. ¿Qué habrá de enfrente, no? Porque viste que llega hasta ese ángulo y después no te quiere mostrar nada más. No, ¿Qué habrá? está la computadora, ¿no? Ah. No hay mucho. Ok, bueno. Bueno, ¿cómo te sentís, Pietrito? ¿Bien todo? Bueno, bien, dentro de todo muy bien. Bueno. Siempre, muy bien, gracias. Bueno, a ver, ¿de qué nos vas a hablar en el día de hoy? Bueno, Dale. no estoy diciendo nada que la gente no conozca, pero nos estamos acercando al partido del miércoles. Ay, sí. Y bueno, y nuestros adversarios, los ingleses, tienen, por supuesto, también su manera de comer, su forma de comer, sus platos emblemáticos. Y yo, como te puedo decir que como para exorcizar un poco el partido, digo, bueno, hoy vamos a hablar un poco de la comida inglesa. Muy bien. Así vamos a ver si les cae un poco así, si le va a caer mal a ellos su comida. Así, A Santi le debe gustar mucho, ¿no? Comida inglesa, ¿Cómo? supongo. Que a Santi García, que está acá, Pietrito, que es fanático, salvo Es en el un Mundial de fanático. Inglaterra, te debe gustar mucho la comida allá, ¿no? Sí, me gusta mucho la comida italiana cuando viajo a Inglaterra. Ah, muy bueno, bien. nada que ver entonces. Y la de la India, me imagino. Claro, sí. No, igual una vez cada 5 años me hago uno de esos desayunos completos que se hacen ahí. Eso es bueno, muy bien, sí. Pero bueno, contanos Ellos vos, Pietro. Ellos tienen, bueno, vamos por partes. Dale. Primero, existe una, no sé si llamarla leyenda, una convicción, un pensamiento compartido por muchas personas, donde se piensa, bueno, la comida inglesa no tiene nada, no saben comer, no entienden nada, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta a eso me parece que es un ni, en el sentido que si comparamos la gastronomía, el recetario típico inglés al de otras culturas como, no sé, la española, la francesa, la italiana y quizás también la argentina, porque la Argentina tiene muchas opciones dentro de su recetario. Efectivamente, la cocina inglesa no tiene tanta receta, pero sí tiene muchos productos. Pensemos, por ejemplo, en la carne, ¿no? La famosa raza inglesa que nosotros valoramos mucho acá, bueno, vino de allá. Claro. Y ellos tienen realmente una carne vacuna excelente, pero también tienen corderos excelentes, tienen pescados excelentes porque, bueno, ese mar roza toda la parte del Mar del Norte y entonces, bueno, esas aguas frías ofrecen realmente pescados y mariscos de excelente calidad. Entonces, bueno, y ni hablar de sus quesos, porque tienen muchos quesos. Más allá de que la gente no lo conozcas o no lo quiera reconocer, bueno, tienen también muchos quesos. Entonces, bueno, ya desde ese punto de vista tenemos que reflexionar y pensar que, bueno, ellos tienen su gastronomía, pero también hay otras cuestiones que es un pueblo que recibió muchas influencias a lo largo de su historia. Claro. Un poco la que recibió y un poco la que ellos transmitieron en otros lugares y que a la vez generó
la que se llama contaminación, es una contaminación positiva, por supuesto, en este caso. Entonces, pensá que, bueno, el pueblo, el territorio que hoy corresponde a Inglaterra y Reino Unido, tuvo contacto con los vikingos, tuvo contacto con los franceses, tuvo contacto con los portugueses, tuvo contacto con los españoles. Y después, en tiempos más recientes, bueno, las olas migratorias internas europeas, y no solamente europeas, que dejaron una huella realmente profunda en la manera de comer que tienen ellos. Entonces, bueno, y después tenemos que pensar en ese camino desde Inglaterra hacia afuera, pensar cómo es la gastronomía del mundo. Ellos, los ingleses, importaron, por ejemplo, el té de China y finalmente después lo devolvieron a la India. Entonces, bueno, es una circulación permanente de ideas, de productos, de manera de ser, de manera de comer. Entonces, bueno, es muy interesante lo que pasó con Inglaterra y con su comida, más allá de las recetas, ¿no? Que efectivamente, después vamos a hablar de un par de ellas, las más representativas, ¿cuáles son? Y el roast beef con el Yorkshire pudding el domingo, el fish and chips. Ay, sí, claro, el fish and chips, chicos. El fish and chips, que rico. de todas maneras no te digo que está en baja, pero fue superado seguramente por otra receta que se la considera además plato nacional, que es ¿cuál es? el tikka masala, que es una receta inspirada a la India. Ajá. Entonces, bueno, se considera prácticamente el plato nacional, así Mira. que bueno, es muy interesante lo que pasa en Inglaterra con estas cosas. Y si queremos sumar algunos datos más, seguramente hubo episodios que marcaron profundamente la manera de comer de los ingleses. Bueno, por un lado, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, Claro. vos tenés que pensar, Tommy, que desde 1915 hasta más o menos 1950, y no había muchísima comida ahí dando vuelta. Exacto. Y ese es el motivo por el cual, por ejemplo, una de las pocas comidas que estaba disponible, como el pescado y las papas, bueno, se transformó finalmente y definitivamente en el Un fish and clásico. chips, plato nacional. Claro, claro, También. claro. Hay Y que ver con lo después que uno también- tiene, ¿no? Para hacer un plato ¿Perdón? nacional. No, digo, para hacer un plato nacional en cualquier país hay que ver lo que uno tiene para eso. Hay que ver lo que uno tiene y hay que ver cómo esos ingredientes impactan sobre la idiosincrasia popular. Claro, Fíjate exacto. lo que pasa acá en Argentina con la milanesa, que es un plato que vino desde afuera y que finalmente se transformó, no sé si en el plato nacional, pero seguramente en uno de los íconos de nuestra gastronomía. Y lo Totalmente. mismo pasó en Inglaterra con estos platos que te mencioné. Y el otro punto que finalmente dio un espaldarazo muy fuerte dentro del esquema gastronómico de Inglaterra es seguramente el tema de la vaca loca. Parece una estupidez, pero no lo es, porque tenés que pensar que entre 1980 y 1990 tuvieron que sacrificar 4 millones de cabezas de ganado. Y eso tuvo una repercusión tremenda en la manera de entender la comida. A partir de ese momento los ingleses, no te digo que se transformaron en los sostenedores absolutos de la comida saludable, etcétera, 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 pero Impactó. esa vivencia muy profunda impactó. Y ellos le prestan mucha atención a la comida saludable, a los productos orgánicos. Así que bueno, ese fue otro cambio grande que se dio en la gastronomía de los ingleses. Así que bueno, esto es un pequeño antipasto, una pequeña entrada para hablar un poco de la cocina inglesa, que además tiene, nosotros siempre hablamos de los cocineros, no sé, de los cocineros franceses, de los cocineros españoles, pero también hay cocineros ingleses que son muy conocidos y que hicieron cosas muy interesantes para la gastronomía en general. Desde lo mediático, seguramente vos los conocés o lo viste, porque sos una persona atenta a lo que pasa en los medios. Qué lindo. No podrás olvidarte de Gordon Ramsay Lo y amo. de Jamie Oliver. Yo los amo a los dos. Aparte tienen mucha popularidad, reality Son- shows y demás. Tienen ¿no? una popularidad extraordinaria Sí. y además hacen las cosas bien, porque no hacen estupideces cuando ahí preparan los platos en pantalla. Quizás Jamie es un poco más así exuberante dentro de sus recetas, pero la verdad que hacen las cosas bien. Y después hubo también otros cocineros que son muy importantes para la gastronomía en términos generales. Por ejemplo, se habla siempre de Ferran Adrià con el tema de la cocina molecular. Sí. Pero paralelamente en esa época hubo un cocinero inglés que se llama Heston Blumenthal, Ajá. bueno, que tenía y que tiene un restaurante que se llama The Fat Duck,
Bueno, que finalmente fue uno de los grandes pioneros de la gastronomía molecular en el mundo y fue uno de los impulsores de la gastronomía molecular en el mundo desde su lugar. Claro. Entonces, bueno, también en ese tramo de la historia gastronómica que remonta a la fines de los años 80, principios de los años 90 y llegó hasta nuestros días, bueno, ahí tenemos un inglés que finalmente dio un aporte realmente muy importante. Y otro cocinero, entre varios, porque no son solamente 4 o 5, otro cocinero, perdón, que dio un empuje realmente muy fuerte a la gastronomía inglesa y también a la gastronomía europea, es Marco Pierre White, un personaje rarísimo en el sentido que es un cocinero que sale de los esquemas habituales, es un cocinero que dice absolutamente todo lo que piensa, que tiene modales que no son muy polite. Polémico, ¿no? Debe ser. Es muy polémico, sí, me imagino, etcétera. Pero fue el primer cocinero inglés que ganó las 3 estrellas Michelin. Estamos hablando de los años también, años 90, si mal no recuerdo. Claro. Así que bueno, es un cocinero y que además hoy en día, después de, te diría, varios años, no te digo de silencio, pero así de quedarse un poco más tranquilo, un poco más... sí, perfil ahí bajo. apartado. Bueno, hoy en día salió en los últimos, te diría en las últimas semanas, salió con una propuesta bastante disruptiva, que es la de generar una guía de restaurantes donde quien evalúa los restaurantes sean únicamente cocineros y no sean periodistas. Así que bueno... te quiere chorear el laburo. No, bueno, pero los cocineros ya están totalmente instalados en estas historias, entonces la verdad que no vendría mal también una guía más, Sí. y donde los cocineros expresan sus ideas, sus preferencias, y se van a dar cuenta que no es tan sencillo evaluar restaurantes con objetividad. Eso me parece la parte más interesante. Así que bueno, desde el punto de vista de los cocineros tenemos también ese tipo de aporte. Y después hay cuestiones históricas que son interesantes en lo que es la comida de los ingleses. A ver, por ejemplo, la bisabuela del actual rey de Inglaterra, la reina Victoria, es conocida, es muy conocida, además por todas las cosas buenas que hizo por su pueblo, pero es muy conocida históricamente porque era realmente una glotona. ¿Una glotona? O sea, tenía un apetito voraz. Comía. Bueno, pero comía voraz, bien, ¿no? Cuando digo voraz, yo tengo de voraz. O sea, perdón, ¿voraz es más que Rolo Villar, por ejemplo? Mira que Rolo tiene un apetito voraz, pero ¿era mucho más que Rolo? Pero Rolo, digamos, no. No le llegan en los talones. No entra en esa, Divina. Divina la reina Victoria. Entonces, bueno, la reina Victoria, que nació en el año 1819 y murió en el año 1901, y su reino duró desde 1877 hasta 1901, o sea, es un reinado muy largo. Bueno, después de algunas así llamados traumas infantiles, bueno, finalmente encaró el camino del apetito voraz. Sí. Entonces, bueno, las crónicas, lo dice, por ejemplo, una historiadora como Cecil Woodman Smith, nos cuenta realmente detalles de su, no sé si obsesión o pasión desmedida por la comida. Entonces comía huevo, pollo, postre, fruta, sopa, pescado, comía los dulces, el chocolate, el whisky. Y obligaba también todos sus comensales a hacer eso. Claro. Entonces, bueno, ahí se generaban básicamente dos problemas. O sea, uno es que desde el punto de vista del aspecto físico, la corte empezaba a estar preocupada, ¿no? Porque la reina, digamos, no era exactamente una reina muy flaca. Era una reina que rellenita. tenía un exceso de peso realmente notable. Claro, y entonces, bueno, eso desde el punto de vista de la realeza, de la apariencia, no era seguramente algo muy interesante. Y después también desde un tema de protocolo. O sea, porque normalmente las personas, bueno, la aristocracia, no tienen que demostrar ese tipo de actitud cuando se sienta a una mesa. Claro. Al contrario, todo lo contrario. Comen poquito, sí, casi como que ni toca la comida. O sea, parquedad, o sea, no tienen que comer mucho, tienen que comer pausado, tranquilo, no tienen que demostrar básicamente interés por la comida. Y en este caso, bueno, la reina Victoria hizo todo lo contrario. Y la verdad que fue coherente, porque hasta prácticamente
sus últimos días, mantuvo esa postura y no le importó absolutamente nada de lo que le decían, bueno, en la corte, de lo que le decían los allegados, de lo que decían los familiares, etcétera, etcétera. Rompió patrones la reina. Pero Hizo lo que seguramente, quiso. pero seguramente pesaba 130, creo, Ah, bueno. imagínate, en la torta de su boda con Alberto, Sí. con el príncipe Alberto, quiso una torta nupcial de 136 kilos y de casi 3 metros de altura, o sea, tenía claro. todo ese tipo de, tenía Una todo locura. ese tipo de historia. Así Claro. que bueno, y el rey Carlos no está en esa, pero tiene también lo suyo, Sí. con el tema de la comida. Por ejemplo, no almuerza. Ah, mira. Porque él, por ejemplo, considera que no hay que perder tiempo en el almuerzo, porque eso, digamos, de alguna manera te impide tener Sí. lucidez. Entonces, bueno, por ejemplo, él no almuerza nunca. Claro, te resta productividad, ¿viste? ¿Cómo? Te resta productividad, digo, porque Resta, parás para pero según comer. él, digamos que sí, resta. Según él, claro, obvio. Según él, sí, sí. Pero también a él le gusta mucho la comida y le gusta mucho la comida saludable, al punto tal que en alguna de sus fincas, las de las fincas reales, Sí. bueno, él implementó hace bastante tiempo, cuando era príncipe todavía, todo tipo de manejo orgánico. Ajá. Entonces él come cuando puede, por supuesto, cuando está, digamos, en su casa. Sí. Come todo ese tipo de productos que vienen de sus fincas y tienen la seguridad de que sean absolutamente orgánicos, Claro. sustentables y sanos. Ujú. Y su plato preferido, por ejemplo, es el cordero acompañado por un risotto de hongos. Mira Ese qué es el rico. plato- Qué esa es su perdición. Bien, bien, bueno, muy bien. Escúchame, no sé, hasta vos andás guiándome, no sé si ya terminaste la columna, pero quiero saber los platos, los Sí, típicos también, bueno, entonces los antes de platos, irte. básicamente los platos más emblemáticos, bueno, lo hemos dicho en el comienzo Sí. de nuestra conversación, básicamente son tres, pero yo destacaría dos, o A sea, ver. el fish and chips, como te Perfecto. dije, seguramente, Sí. y el tikka masala, que es ese plato de inspiración de la India, pero que se transformó y que se transformó tanto desde el punto de vista de la receta como desde el punto de vista de la identidad en un plato absolutamente inglés. ¿Pero es fácil de hacer o no? Son el fish and chips, Ma, imagino que sí, el fish pero... and chips depende mucho, básicamente depende del rebozado y de la temperatura de cocción. Ajá. El secreto, si queremos llamarlo secreto, está ahí. Bien. Porque en sí es un plato muy simple, se Claro. necesita harina, maicena, una cucharadita de polvo para hornear, un poco de sal, un poco de pimienta, Ujú. cerveza negra, ahí sí va en la mezcla que después rebosa, ¿no? Porque hay que mezclar harina, maicena, polvo para hornear, sal, pimienta, la cerveza negra y agua fría con gas. Bien. Pero eso es bastante básico, ¿no? Sí. Entonces se mezcla todo eso hasta obtener una mezcla homogénea. Finalmente eso se deja en la heladera para que descanse un poco y después se necesita buen pescado, filetes altos, gruesos. Nosotros podemos utilizar tranquilamente merluza, porque Una nuestra merluza, merluza es claro. buenísima. Y tienen que ser, digamos, 200, 220, 203 filetes de 200, 230 gramos cada uno. Bien. Y finalmente lo único que hay que hacer es pasarlo por esa mezcla semilíquida Sí. y bueno, y freírlo a la temperatura correcta, 170, entre 170 y 180 grados. Muy bien. Y en aceite caliente. Entonces te sale un rebozado que es como el que normalmente encontrás en la casa que venden fish and chips, ¿no? Que esa es la grasa. Y las papas lo que tienen a veces dos cocciones. Una primera cocción a una temperatura más baja, Ajá. a 160, 170 grados, y después otra cocción a una temperatura levemente más alta. Y ahí lo que se obtiene es tener una papa muy tierna en su interior claro. y por afuera Qué una rico. papa realmente muy, muy crocante. Che, ¿eh? espectacular. Me da unas ganas de hacerlo esta noche. Vamos a hacer la Háganlo fish porque and bueno, además van a encontrar como siempre, nuestros oyentes van a encontrar Las la recetas. receta en YouTube y en nuestra página Bien. en nuestra cuenta de Instagram. Y Muy con bien. respecto al tikka masala, bueno, Sí. es una receta levemente es un poquito más compleja para nosotros porque acá es muy difícil encontrar la pasta del tikka masala, que es un curry básicamente hecho pasta. Sí. Que nosotros podemos obviamente recrear y hacer, ¿no? Pero hay que tener ganas de comprar el jengibre, el comino, canela, cardamomo, Escuchame. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí se transforma en un trabajo un poquito más complicado.
complicado, Bueno. pero la verdad que es un plato espectacular, pollo, Pietrito. especias, curry, etcétera. A ver, para la gente los invitamos a que se metan en el YouTube y vean ahí las recetas porque nos estamos quedando sin tiempo, Pietro, y te mostramos como el programa como muy vendido, ¿viste? Pero escúchame, te esperamos la semana que viene, ¿no? Acá Sí, vas a volver, señor. ¿no? Sí, señor. Como Bueno. siempre será un placer. Che, te queremos, Pietro. Fue un Gracias. placer, obviamente, estar con vos y compartir esta tarde. Y bueno, lo mejor, ¿eh? Vamos a Grande, Argentina el Pietro. miércoles, bebé. Gracias. Chao. Linda Abrazo. linda biblioteca, ¿eh? Mirá.